clase de programación. Empezamos con lo que es fundamentos de programación, ¿ya? Nuestra primera clase, nuestro primer tema. Entonces empezamos lo que es la representación en memoria para conocer un poco más de esto. Podemos decir que los elementos que pueden estar en dos estados, prendidos y apagados. Esa es la representación de memoria. El sistema de numeración binario se representa de dos tipos. Utiliza los símbolos el 1 y el 0. El código binario. Cada uno en un número binario representa una potencia de 2 según su posición. Ejemplo, si el número binario 1000110 representa el valor de 38, es así como se ve que el 2 a la 0 representa el 0. Podríamos decir 2 elevado a la 0, es decir, 0 por 1, ¿ya? Y el 2 elevado a la 1, que es 2 por 1, 2. 2 por 2, que sería 4. 2 elevado a la 3 es el 8. 2 elevado a la 4 representa el número 16. Y por último, el 2 elevado a la 5 representa el número 32. Sumando los equivalentes de 2 elevado a la 5, 32, más el valor de 2 elevado a la 4, que es 16, ese valor no lo tomamos en cuenta porque simplemente no tendríamos el valor de 38. Entonces, el 2 elevado a la 3, que nos sale 8, tampoco se pasaría. 32 más 8 no nos sirve. Entonces decimos que 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 2 nos da el valor de 4. Este valor sí nos va a servir, ¿no? Porque 32 más 4 nos sale 36, ¿no? Para llegar al 38 simplemente necesitamos el valor de 2, que sería 2 elevado a la 1, que es 2. Entonces así podemos obtener el valor de 38. Medida de la memoria. Unidad básica de información, el bit, que corresponde a un único dígito binario. Puede tomar los valores de 1 o 0. El byte es un conjunto de 8 bits de 256 valores diferentes, desde el 000000, 0 en decimal, al 111255 en decimal. Cantidades de la memoria. Un kilobyte equivale a 2 a la 10 bytes, que es igual a 1024 bytes. Un megabyte equivale a 2 elevado a la 10, que equivale a k bytes, que es igual a 2 a la 20 bytes, ¿no? Equivalente a 1.048.576 bytes. Un gigabyte es igual a 2 a la 10 megabytes, equivale a 2 a la 30 bytes. Y un terabyte, que es igual a 2 a la 10 gigabytes, que equivale a 2 a la 40 bytes. ¿Qué es el software? Empezamos a decir que un software es un conjunto de instrucciones que le dicen al hardware qué se va a hacer. Por ejemplo, tenemos el sistema operativo, ¿no? Como nosotros conocemos, las herramientas de desarrollo y las aplicaciones. Arquitectura del software. Por un momento nos vamos a centrar en que la arquitectura del software tenemos nosotros primeramente, como vemos, el sistema operativo que está en el medio, ¿no? En función a esto, se va más arriba que vemos que está el lenguaje de alto nivel, el lenguaje ensamblador, el lenguaje de máquina y hardware, ¿no? Abajo, para esto, tenemos qué es lo que nos ayuda al sistema operativo, que serían las aplicaciones y las herramientas. ¿Qué es un sistema operativo? ¿No? Por ejemplo, tenemos Windows, tenemos las Macs, tenemos Linux, que ahora está con el Debian, ¿no? Estos son los diferentes sistemas operativos. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Es un software encargado de administrar los recursos del sistema,
Ofrece un conjunto de comandos a los humanos para interactuar con la máquina. Puede ser escrito en lenguaje de alto nivel, en lenguaje ensamblador o en lenguaje de máquina. Lenguaje de máquina. Único lenguaje que entiende el hardware, o sea, la máquina, ¿no es cierto? Específico para cada hardware, procesador, dispositivos. Y el programa está almacenado en la memoria, contiene instrucciones y datos. El lenguaje ensamblador es un software generalmente escrito en lenguaje de máquina capaz de traducir el lenguaje ensamblador a un lenguaje de máquina. Usa mnemónicos para codificar las operaciones. Los datos o direcciones son codificados generalmente como números en sistema hexadecimal. Es específico, aunque no único, para cada lenguaje de máquina. Lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje con una estructura sintáctica más rica que le permite mayor expresividad. Cuenta con un conjunto de palabras reservadas para codificar estructuras de control e instrucciones. Permite el uso de expresiones aritméticas y relacionales. Lenguaje de alto nivel. Tenemos, por ejemplo, los compiladores e intérpretes, ¿no? Lo que vamos a necesitar nosotros para tener es un software capaz de traducir de un lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. Por ejemplo, C Sharp, Java, Python. ¿Qué es una aplicación? Una aplicación es un software que le permite al compilador realizar una tarea específica, como por ejemplo los procesadores de texto, los videojuegos, las hojas de cálculo. Herramientas de desarrollo. Es una aplicación que representa un ambiente en el que empleando un lenguaje de programación se puede desarrollar un nuevo software. Por ejemplo, los ambientes integrados de desarrollo como Visual Studio, en los que se emplea el lenguaje C. Problemas. Se tiene un problema cuando se desea encontrar uno o varios objetos desconocidos, ya sean estos números, símbolos, diagramas, figuras u otras cosas, que cumplen condiciones o relaciones previamente definidas respecto a uno o varios objetos conocidos. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Solucionar el problema es encontrar esos objetos desconocidos. Para solucionar un problema se debe determinar de manera clara y concisa cuáles son los objetos conocidos, las condiciones y qué tipos son los objetos desconocidos. Tipos de problemas. Tenemos tres tipos de problemas. Problemas bien condicionados, problemas mal condicionados y problemas indecidibles. Ejemplo de problema bien condicionado. Por ejemplo, un granjero tiene 50 animales, entre conejos y gansos. Si la cantidad de patas de los animales es 140, ¿cuántos conejos y cuántos gansos tiene el granjero? Ejemplos de problemas mal condicionados. De las siguientes imágenes, ¿cuál es la más llamativa? ¿No? De la primera imagen no podemos decir nada, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Para mí, digamos, si soy mm, me gustan las cosas, por decirle, muy imaginativas, o estoy pensando en dinero, puedo ponerle la imagen donde está el dinero, ¿no? Pero si me gusta ser más creativo, me gustaría ponerle la imagen de que estoy viajando, ¿no? A algún lugar. O simplemente ponerle una llave, o sea, de seguridad. No me dice nada si es un problema bien condicionado o mal. No tenemos, no, para cualquier persona cualquier imagen puede ser llamativa. O sea, no es un problema muy bien condicionado. Ejemplo de problemas indecidibles. Existe en la expansión decimal de pi una secuencia de tamaño n para cualquier número natural n. No nos dice muy claramente qué es lo que nos está pidiendo. O sea, ya sabemos, ¿no? Qué pi cuánto vale, pero no exactamente no sabemos qué nos pide. Algoritmo.
Entonces, podemos decir que un algoritmo es una secuencia bien definida y finita de tareas, bien definidas, cada una de las cuales se puede realizar con una cantidad de recursos finitos. Características de un algoritmo. Un algoritmo tiene que ser preciso, o sea, tiene que tener un orden en el cual deban ejecutarse las tareas que conforman el algoritmo. Debe ser finito o determinismo. Todas las veces que se realicen las tareas o pasos de un algoritmo con las mismas condiciones iniciales, se deben obtener resultados idénticos. Tiene que ser finito, o sea, que el algoritmo debe terminar en algún momento y debe usar una cantidad finita de recursos. ¿Cuál es la estructura de un algoritmo? Primero, ¿qué vamos a tener? Los datos, ¿no? Para almacenar información, los datos de entrada, de salida o intermedio. Instrucciones, las acciones o procesos que el algoritmo va a realizar sobre los datos. Estructuras de control, las que me van a determinar el orden en que se van a ejecutar las instrucciones del algoritmo. Ejemplo de un algoritmo. Un estudiante se encuentra en su casa, durmiendo, y debe ir a la universidad a tomar la clase de programación. ¿Qué debe hacer el estudiante? Ejemplo de algoritmo. Primero, dormir hasta que suene el despertador o le llame la mamá. Paso 2, mirar la hora. Paso 3, ¿hay tiempo suficiente? Paso 3.1. Si hay tiempo suficiente, entonces el estudiante se va a bañar, se va a vestir, luego va a desayunar. Si no hay tiempo suficiente, entonces se va a vestir, ya no se va a bañar, se va a lavar la boca, se va a despedir de la mamá y el papá, va a preguntar si todavía hay tiempo suficiente. Si hay tiempo suficiente, entonces va a caminar al paradero, o sea, a la parada. Si no, va a correr a la parada del bus. Hasta que pase un bus a la universidad, ¿qué va a hacer? Va a esperar el bus, ver a las demás personas que esperan el bus, luego va a tomar el bus. Mientras que no llegue a la universidad, ¿qué va a hacer? Puede seguir en el bus, va a pelear mentalmente con el conductor. Llegado a la parada va a timbrar, se va a bajar, va a entrar a la universidad, va a caminar hasta llegar al salón donde dicta su curso de programación, va a ingresar al salón, ¿no? Entonces, esos son los pasos en que el estudiante va a tomar el, el bus hasta llegar a la clase de programación, ¿no? Entonces, es un problema que es finito, empieza los datos, los tiene, empieza con el ingreso en el paso 1 y termina hasta el paso 14. Representación de los algoritmos. Las representaciones más conocidas son los diagramas de flujo y los pseudocódigos. ¿Qué son los diagramas de flujo? Es un esquema de representación gráfico de algoritmos. Usa elementos gráficos como rectángulos y rombos. Se puede usar operaciones matemáticas. ¿Qué es un pseudocódigo? Es un esquema de representación de algoritmos que usa un subconjunto del lenguaje natural del diseñador de algoritmos. Elimina posibles ambigüedades empleando una notación, aunque libre, es más restringida que la del lenguaje natural. Ejemplo de un pseudocódigo. Voy a leer primeramente los datos de A, B y C. Si A es mayor que B y si A es mayor que C,
voy a decir que A es el mayor. Si no, voy a decir que C es el mayor, ¿no? Si no, voy a preguntar si B es mayor que C, ¿no? Entonces ya sé que B es el mayor. Si no, voy a preguntar que directamente ya sé que el mayor es C, ¿no? Esa es una forma de representar un problema en pseudocódigo. Solución de problemas algorítmicos. ¿Cómo lo hago? Tengo un problema que me plantea. Voy a tener una metodología, cómo voy a resolverlo, ¿ya? Y luego voy a programar. Metodología de programación. Primeramente, ¿qué se hace? Voy a analizar el problema. Luego, voy a especificar el problema. Posteriormente, voy a diseñar un algoritmo. Luego de esto, voy a hacer su prueba del algoritmo, ¿no? Para ver cómo lo voy a refinar. Lo voy a codificar, luego lo vuelvo a probar y lo verifico. Análisis del problema. Entender de manera clara el problema que se está resolviendo. Esta fase de la metodología concuerda con el proceso de identificación de objetos conocidos, objetos desconocidos y condiciones usadas en la sección de problemas. Especificación del problema. Descripción clara y precisa de las entradas del problema, las salidas del problema, qué condiciones, es decir, la dependencia que mantendrá las salidas obtenidas con las entradas recibidas. Ejemplo de especificación. Entrada. La cantidad total de animales son 50 y la cantidad de patas son 140. Salidas. La salida es lo que me está pidiendo, ¿no? Entonces, la salida tiene que ser cuántos conejos y cuántos gansos tengo en función al dato que me dan a la entrada. ¿Cuáles serían las condiciones? Que la suma de conejos y gansos es igual a 50 y la suma de las patas de los conejos, 4 por cada uno, y de los gansos, 2 por cada uno, es igual a 140, ¿no? Ejemplo de especificación. Por ejemplo, problema. Construir un algoritmo que determine el mayor de 3 números enteros. Especificamos entradas. Vamos a tener 3 números de entrada. Por ejemplo, A, B y C. Todos son enteros. Salida. ¿Qué es lo que quiero obtener? El mayor de tipo entero, o sea, ¿cuál va a ser el mayor? Si va a ser A, si va a ser B o va a ser C. Condición. El mayor debe ser el valor máximo de A, B y C. Diseño del algoritmo. Es la fase en la que se construye el algoritmo que permite encontrar la solución al problema. La forma adecuada de realizar este proceso es subdividirlo. Prueba de algoritmo y refinamiento. Proceso de seguimiento del algoritmo para verificar que cumple con la especificación. Si no se cumple con la especificación, se va refinando hasta lograr el objetivo. Codificación. Proceso en el cual se escribe el algoritmo en un lenguaje de programación, utilizando el editor de herramientas. La prueba y la verificación es el proceso en el cual se corrigen los errores de sintaxis y de la lógica del programa hasta lograr que el programa resuelva ese problema, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir entonces de un programa? Podríamos decir que es un programa, es un conjunto de instrucciones que nos van a permitir que dada una solución inicial pueda llegar a una solución final. Por ejemplo, ¿ya? Cuando programamos la ropa delicada en la lavadora, ¿no? Nos va a permitir que dada una situación inicial, por ejemplo, un conjunto de prendas, ¿no? Delicadas y sucias. Esa es mi situación inicial. Esos son mis datos, ¿no? ¿Y qué voy a llegar? Necesito llegar a la situación final, que sería la misma ropa, pero las prendas tienen que estar limpias, ¿no? Y sin estropear.
Entonces, cada uno de los programas de los que consta la lavadora nos va a permitir partir de una situación inicial diferente para llegar a una situación final similar, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser mis datos? Hasta aquí hemos hablado de cómo podemos hacer un programa que haga un determinado trabajo y hemos intuido que hay mucha similitud entre un programa informático y un programa que nos va a permitir hacer algo con un electrodoméstico. Sin embargo, cuando hacemos un programa informático, este trabaja con datos. Llamamos datos a cualquier información que introducimos en el ordenador, algo que no pasa con la lavadora, ¿o sí? ¿Con qué trabaja la lavadora? Evidentemente va a trabajar con ropa sucia, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es similar este ejercicio, ¿no? Porque primero sus datos de la lavadora, sus datos iniciales son la ropa sucia. Posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a meter a la lavadora hace el programa en realidad porque ya está programado. Primeramente, lo que hace es pesar, ¿no? Va a seguir un conjunto de instrucciones, ¿no? Lo pesa, luego, una vez pesado, lo va a cargar va a cargar el agua en función a qué? Al peso de la lavadora. Entonces, una vez que lo ha pesado, lo va a empezar a lavar. Una vez que ha lavado, lo va a escurrir. Posteriormente a eso, va a sacar el agua, va a centrifugar el agua y lo va a enjuagar. Una vez enjuagado el agua, lo va a volver a exprimir y lo va a centrifugar, ¿no? Entonces, esto va a realizar hasta llegar al final y nos va a sacar la ropa limpia, ¿no? Entonces, estos son los datos programados de cómo hace una lavadora, ¿no? Algo similar ocurre con los programas. Empieza con un problema ya inicial y tiene que llegar a los datos finales. El inicio tenemos como ropa sucia y tenemos que llegar al final, los datos finales que serían la ropa limpia. Y las instrucciones que nos dan es que va a ser algo en forma ordenada. Programa. Esto es un resumen. Es un conjunto de instrucciones que indica un ordenador qué tiene que hacer para, a partir de un estado inicial, llegar a un estado final. Entonces, ¿qué es un estado inicial? Situación en que se encuentra el ordenador y los datos antes de ejecutarse el programa. ¿Y cuál sería mi estado final? Es una situación en que se encuentra el ordenador y los datos después de ejecutar el programa. ¿Y qué es un dato? Cualquier información que proporcionemos al ordenador. Ejemplo de un algoritmo, ¿no? Realizar una llamada telefónica. ¿Cómo va a ser? Paso 1, inicio. Paso 2, vamos a descolgar el teléfono. Paso 3, esperar la señal digital. Paso 4, preguntamos si está dañado. Si lo está, nos vamos al paso 5 y si no lo está, vamos al paso 8. ¿Ya? Como no está dañado, vamos a vociferar una palabra de mal gusto y fruncir el ceño. Vamos a colgar si está dañado. Y ahí termina, ¿no? Ahora, si no está dañado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a digitar los números. Verificamos si suena ocupado. Si suena ocupado, vamos al paso 11. Si no, vamos al paso 13, ¿no? Paso 10. Insistimos digitando los números. Paso 11. Ir al paso 8. Otra vez digitamos los números. Paso 12. Verificamos si contestan. Si contestan, vamos al paso 14. Si no contestan, vamos al paso 21. Preguntamos si se encuentra la persona. Si se encuentra, vamos al paso 14. Si no se encuentra, vamos al paso 17. Si entonces, si hemos encontrado y nos han contestado, hablamos lo deseado. Y si no, colgamos. Fin. Si no hemos podido, digamos,
Eh, si no lo hemos encontrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar cualquier cosa, ¿no? Si no hemos podido eh, comunicarnos con la persona, nos podemos tomar un café, tranquilizarnos y fin, ¿no? Ahora, como tarea podemos, para que ustedes puedan realizar y ver cómo han entendido, les estamos dando algunas actividades. Por ejemplo, paso uno, ¿no? El primer ejercicio sería, escribe cuáles son las instrucciones que realiza el programa de lavado suave de tu lavador. Cargar agua, cargar jabón, etcétera, ¿no? Ejercicio número 2. Escribe un programa que te permita a una persona desplazarse desde su domicilio hasta el ayuntamiento, o sea, hasta el trabajo, quiere decir, ¿no? De su localidad. ¿Qué instrucciones has realizado? Hay que escribirlas. Escribe un programa que permita a un robot que solo sabe interpretar las siguientes instrucciones. Ir al comedor, coger la silla, dejar la silla, ir al dormitorio, mover 6 sillas del comedor al dormitorio, ¿ya? Pero tienen que tomar en cuenta que este robot solo sabe ir al comedor, coger la silla y dejar la silla, ir al dormitorio. Pero esto lo tiene que hacer 6 veces, ¿no? Ejercicio 4. Escribe un programa que permita a una persona hacer una tortilla de patatas para 2 personas. Ejercicio 5. Modifica el programa que has hecho para la actividad anterior de manera que puedas hacer una tortilla de patatas para 2, 4 o 6 personas según el número de invitados que tengas. Ejercicio 6. Realice un pseudocódigo y diagrama de flujo que represente el algoritmo para preparar una torta. Ejercicio 7. Realice un pseudocódigo y diagrama de flujo que represente el algoritmo para confeccionar una prenda de vestir. Ejercicio 8. Realice un pseudocódigo y diagrama de flujo que represente el algoritmo para preparar un pastel. Ejercicio 9. Cambiar el pañal a un bebé. ¿No? Ahora, pues, ¿qué decimos de los algoritmos y programas? ¿No? Entonces, un algoritmo, antes de ponerse a programar, es necesario planificar qué trabajo vamos a realizar. Nosotros vamos a hacer parte de esa planificación escribiendo en un papel una aproximación del programa que se va a realizar. A esta aproximación lo vamos a llamar algoritmo. Entonces, ¿qué va a ser un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje más o menos similar al humano, al código binario que el procesador es capaz de entender, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos terminado la parte inicial de lo que es una parte introductoria de lo que es introducción a la programación. Gracias.